Hola, les comparto la columna publicada en Sin embargo, que he titulado Claudia Sheinbaum, el metro y el circo. La pregunta de arranque es ¿cuánto hay de linchamiento político en contra de Claudia Sheinbaum por las fallas del metro, algunas con saldo trágico, y cuánto de ineficiencias atribuibles a su administración? Imposible intentar hacerse una idea de lo que está pasando si no asumimos que la información y el análisis que circulan están contaminados por la polarización política. La oposición y buena parte de los medios están empeñados en asegurar que los accidentes cobren la mayor factura posible a la aparente favorita en la sucesión presidencial. Por su parte, el gobierno de la 4T está evidentemente interesado en hacer control de daños y minimizar esa factura. Hay hechos y datos duros, desde luego, aunque envueltos en la propaganda de parte de las dos actores políticos. La crítica de la oposición se centra en dos argumentos. Uno, que los accidentes son resultado de problemas de operación y mantenimiento derivados de la disminución del presupuesto, es decir, los cortes presupuestales. Y dos, que existe negligencia administrativa o problemas operativos porque los recursos y la atención están puestos en otras actividades, entre ellas las de electorales de precampaña, lo cual, dicen ellos, habría quedado evidenciado el día de la tragedia de la línea 3 del metro, que la sorprendió de visita en Morelia como parte de su programa de giras de fin de semana por todo el país. Y luego, posteriormente, en un segundo momento, hay otras dos críticas cuando reaccionaron las autoridades frente a la crisis y la oposición señala que la tesis manejada por la autoridad de actos intencionados, la palabra sabotaje nunca se usó, pero se daba a entender, era una cortina de humo irresponsable para justificar los accidentes. Y la segunda crítica, que movilizar a la Guardia Nacional constituía un gesto mediático que no atendía el problema y provocaba la militarización de un servicio público. ¿Cuánto de cierto hay en todas estas críticas? Vayamos primero a lo del presupuesto. En términos nominales, es falso que éste haya disminuido a lo largo del sexenio, aunque los datos no sean lo categórico que habrían deseado las autoridades. Veamos rápidamente algunas cifras. En el primer año de gobierno, 2019, la cifra destinada al metro, 17.200 millones de pesos, representa un incremento de 11% sobre el último año del sexenio de Miguel Mancera, el jefe de gobierno anterior. Sin embargo, en efecto, la cantidad disminuyó en 2020 y 2021 como resultado de la pandemia, cuando se redujo sensiblemente el flujo anual de pasajeros, 40% de promedio en el 2020, el año propiamente de la pandemia. Pero luego, en 2022, el año pasado, lo presupuestado alcanza un nivel histórico de 18.800 millones de pesos y aumenta para el 2023, para el año que comienza, a 19.700 millones, es decir, 4.6% más que el año anterior. En términos nominales, pues, la crítica de una pretendida subpresupuestación no es correcta. Sin embargo, hay más de un ángulo atendible. Un reporte de la organización México Evalúa señala que las partidas exclusivas para el mantenimiento han sido discretas y en algunos años por debajo de la inflación. El último año de Miguel Mancera, el gasto en mantenimiento fue de 873 millones. Los de Sheinbaum han sido 851, 365, sí, mucho más bajo el año de la pandemia, pero luego subió a 971 y 904 el año que terminó. En suma, en términos presupuestarios, es falso que haya existido un abandono criminal, pero ciertamente sí, sobre todo frente a la inflación, cabría preguntarse si ante un sistema de transporte en proceso de envejecimiento, los recursos destinados al mantenimiento han estado a la altura de las exigencias. Y no obstante, tampoco es una acusación enteramente cierta. Se podría tener la tentación de considerar a la de Sheinbaum como una administración que dedicó los recursos básicos a sostener la operación, pero desdeñó el desgaste de largo plazo que eventualmente generaría males mayores,
Sin embargo, eso obligaría a ignorar el proyecto más ambicioso de renovación que se haya realizado al refundar por completo la línea 1 del metro, la línea más vieja, que con un costo de 38.000 millones de pesos arrancó el año pasado, es decir, una cantidad 2 veces el presupuesto anual de todo el metro. Entonces no se podría acusar pues de abandono, de envejecimiento y una negligencia criminal frente a ello. En ese sentido, difícilmente podría sostenerse también la segunda crítica, que asegura que la vulnerabilidad que ahora exhibe el metro es resultado de la distracción de la jefa de gobierno por las tareas preelectorales. Es decir, la relación causa-efecto es absurda porque existen sobre todo autoridades responsables en los que se delegan la tarea. Pensar que porque ella estaba en Morelia hay un accidente en el metro es absurdo, es ridículo en sí misma. Sin embargo, pues hay una preocupación atendible al hecho de que los funcionarios públicos fragmenten su tiempo en actividades que tendrían que desempeñarse en otro momento, y eso es cierto. En más de un sentido es una llamada de atención. En otro texto he señalado que la mejor precampaña que puede hacer Claudia Sheinbaum de cara a sus aspiraciones presidenciales reside en mostrar una absoluta dedicación y profesionalismo a la responsabilidad que le encomendaron los votantes. Vayamos a la tercera crítica. Sugerir la posibilidad de un sabotaje es una invención política para desviar el golpe mediático o una explicación atendible del posible origen de al menos una parte de los accidentes y contratiempos? La verdad es imposible saberlo en este momento. Sheinbaum dio a conocer un puñado de irregularidades de los últimos días, cuya frecuencia y naturaleza van más allá de las anomalías esperables, digamos. Esta pretensión, este posible riesgo de que sean intencionados no es del todo descabellado, por lo menos, porque para nadie es un secreto las corrientes que por razones políticas y sindicales mantienen sí un pulso, una oposición en contra de la administración, por no hablar de los muchos interesados de la escena pública en hacer desbarrancar a la favorita de Palacio Nacional. Algo tendría que decirnos la súbita y rápida aparición de operativos de encapuchadas violentas que pretextan protestar contra la militarización para generar daños y provocar alguna respuesta. No obstante, apelar al sabotaje como explicación, como lo hacen las autoridades, sí resulta temerario si la investigación luego no lo confirma y sobre todo si los accidentes continúan a pesar de las medidas de protección policíaca y de inteligencia asumidas. Y a todo esto, ¿la Guardia Nacional qué pinta? Vigilar el paso de trenes y pasajeros, como afirman los críticos, difícilmente resolverá el problema si los incidentes tienen que ver con las tripas del metro. Se ha dicho que al margen de la Guardia Nacional hay otras acciones que trabajan hacia adentro, bien por eso. Pero la Guardia Nacional, ¿qué tiene que ver con todo esto? López Obrador justificó a los militares diciendo que era para dar a la gente una sensación de seguridad. Y en efecto, los estados de ánimo se alimentan de percepciones, y no tengo dudas de que la presencia de guardias no armados será bien recibida por la gran mayoría de los pasajeros. Pero la política también es de percepciones, y con esta medida está claro que el presidente tira un lazo a Sheinbaum, pues pasa el mensaje a todos los usuarios de que el problema es producto de los que están acechando para provocar un daño, lo cual haría de la funcionaria una víctima. Finalmente, ¿qué impacto político tendrá todo esto? Bueno, lo dirá la posición de la precandidata en la siguiente ronda de encuestas de intención de voto para ver si en efecto hubo un castigo o no en la percepción de los ciudadanos. Aunque habrá una medida aún más drástica y temible, la estadística de incidentes, y esperamos que no tragedias, que podrían darse en los próximos meses. Mientras tanto, concentrémonos en los hechos, conscientes de que en todo esto hay un espectáculo en marcha por parte de los actores políticos y mediáticos. Muchas gracias.